Muchas gracias, Belén, por tu presentación. Muy buenos días a todos y todas en este coloquio. Tal como ella les decía, quiero comentarles acerca de obesidad, que es la línea de investigación que yo he podido desarrollar durante mi formación doctoral desde esta disciplina de la cual he formado parte ya hace varios años, que es la psicología. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esta presentación? Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre elementos generales relativos a la obesidad, cifras, prevalencia, características, definiciones, para luego ver cómo desde la ciencia psicológica se han hecho diversos aportes para comprender este problema que clásicamente ha sido investigado desde las ciencias médicas o desde la biología, ¿cierto? Principalmente vamos a revisar el constructo de estigma de obesidad, para luego ir mostrándoles algunos resultados de estudios locales que he podido desarrollar durante mi formación doctoral y finalizar con los aportes y desafíos futuros en relación a esta temática que es tan relevante para mí. Entonces, lo primero es que todos comprendamos que la obesidad, probablemente ya todos lo sabemos, es una epidemia a nivel mundial. Las cifras han ido aumentando año a año ya desde hace bastantes décadas atrás y por lo tanto ha situado esta enfermedad dentro de las políticas públicas de diversos países. ¿Cómo vamos a comprender la obesidad? Bueno, la verdad es que clásicamente se ha definido como un desequilibrio entre la energía que nosotros consumimos y la energía que nosotros gastamos. Sin embargo, este desequilibrio energético pareciera ser una definición un tanto insuficiente, puesto que deja de lado otras variables que también interfieren en que una persona, por ejemplo, tenga este desbalance energético. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que las personas tienen obesidad? Porque justamente la obesidad conlleva que haya una acumulación excesiva de grasa en distintas zonas de nuestro cuerpo. Sin embargo, es muy habitual que las zonas que más se abultan con obesidad es la zona abdominal, lo que claramente es bastante perjudicial. ¿Y por qué? Bueno, porque en la zona abdominal es donde nosotros tenemos almacenados la mayor cantidad de órganos. Entonces, cuando estos órganos comienzan a recubrirse de grasa, lo que ocurre es que están interfiriendo en el adecuado funcionamiento que tienen estos órganos y por lo tanto van a ir alterando el metabolismo de nuestro organismo, ¿ya? Las consecuencias que se han investigado en torno a la obesidad son muy diversas y en términos de salud específicamente, hoy en día se sabe que la obesidad es un factor de riesgo, por ejemplo, para el desarrollo de diversos tipos de cáncer. Además, la obesidad se vincula también con enfermedad cardiovascular, una de las principales causas de muerte tanto en Chile como también en el mundo, y también se vincula con patologías crónicas como lo son la diabetes mellitus tipo 2 o también la hipertensión arterial, que son enfermedades altamente prevalentes. En Chile aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas suele tener una de estas patologías o bien las dos, ya que hay una alta comorbilidad además entre diabetes e hipertensión arterial. Entonces, como ustedes pueden ver, a nivel biológico y de salud, la obesidad es una enfermedad que tiene diversas consecuencias bastante negativas para nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras? Bueno, tal como les decía anteriormente, aproximadamente desde el año 1975, las personas que tienen exceso de peso o específicamente obesidad se han ido triplicando hasta la fecha. Actualmente 2.1 billones de personas tienen exceso de peso y con exceso de peso estoy considerando personas que tienen sobrepeso y también obesidad en alguno de sus niveles. En Chile específicamente las cifras son igual de alarmantes. Un 69% aproximadamente de las personas tiene exceso de peso. Y este 69% se desglosa en un 31% de personas obesas y un casi 40%, 39.8% aproximadamente, de personas que tienen sobrepeso específicamente. Entonces la verdad es que Chile no está al margen de estas cifras mundiales y que por lo tanto ponen a nuestro país como uno de los países que está siendo víctima de esta epidemia a nivel mundial. ¿Qué sabemos además respecto de los niños? Bueno, ya en el 2016 sabíamos que más de 340 millones de niños y adolescentes también tienen problemas con el peso. Por lo tanto, no es solamente una enfermedad que esté atacando principalmente a adultos, sino que también la podemos ver en otros periodos del desarrollo evolutivo de los seres humanos.
convirtiendo entonces a la obesidad como una enfermedad relevante y que entonces vale la pena que desde distintas disciplinas se ponga la mirada en ella para poder comprender y mejorar probablemente las intervenciones, porque la verdad es que no hay que desconocer que año tras año los distintos países invierten muchos recursos en combatir justamente la obesidad, pero si pensamos que ha seguido un aumento, entonces vale la pena preguntarse qué es lo que ocurre, que estas intervenciones pareciera ser que no son suficientes para justamente tender a la baja, ¿sí? ¿Qué se sabe hasta ahora respecto de la obesidad? Bueno, estos son resultados de diversas investigaciones en donde lo que nosotros podemos concluir a ciencia cierta es que hay diversas formas de medirlo. No hay un consenso para que nosotros podamos decir esta es la forma de diagnosticar a una persona con obesidad y es mejor que otras. Hoy en día se utiliza típicamente el índice de masa corporal, por ejemplo, que es una proporción sencilla entre estatura y peso. También podemos considerar el perímetro de cintura y también diversas mediciones en donde probablemente profesionales de la nutrición nos han colaborado bastante en poder definir, por ejemplo, pliegues o zonas de nuestro cuerpo que acumulan grasa y que por lo tanto vale la pena poder medir y entonces precisar en qué zonas de nuestro cuerpo es que nosotros estamos acumulando más negativamente este desbalance energético. Sin embargo, no hay consenso respecto de cuál es la mejor forma. Nosotros podríamos utilizar indistintamente esas alternativas. ¿Qué también se sabe? Bueno, que la obesidad infantil es un predictor de muerte prematura, por ejemplo, y también de discapacidad en etapas adultas. Por lo tanto, vale la pena entonces, para poder disminuir este tipo de consecuencias, también enfocarnos en qué es lo que pasa durante la infancia y durante la adolescencia. También sabemos afortunadamente que la lactancia materna es un factor protector para el desarrollo de obesidad. Hoy en día los estudios han consensuado que una lactancia preferentemente materna hasta los 6 meses pueden disminuir incluso hasta en un 35% de probabilidades de que un adulto desarrolle obesidad. Entonces, afortunadamente, tenemos evidencia que nos permite educar a aquellas mujeres que desean ser madres y pueden hacerlo, que pareciera ser que favorecer la lactancia, además de todos los beneficios relativos al apego, ¿cierto?, van a favorecer el que este niño de adulto no sea obeso. También a nivel genético hay estudios que se han realizado para poder describir la obesidad. Y en eso, Janet Wardle, que es una investigadora de Inglaterra, lideró un equipo en Londres justamente, en donde ellos estudiaron la composición genética de personas que tienen obesidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Que a nivel genético hay una mutación, específicamente del gen FTO, que estaría íntimamente relacionado con la sensación de saciedad. ¿Y qué es lo que ella encontró con su equipo? Que justamente aquellas personas que desarrollan obesidad tienen esta mutación genética y por lo tanto entonces tendrían dificultades para tener esta sensación de saciedad en comparación a personas que no tienen la mutación genética, ¿sí? Y bueno, finalmente también sabemos respecto de la obesidad que hoy en día la Asociación Médica Americana establece que la obesidad es una enfermedad y que por lo tanto le compete a profesionales sanitarios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir respecto de esta evidencia? Que efectivamente se ha investigado mucho de obesidad, ¿no es verdad? Muchas personas han destinado recursos para poder comprender cómo es que las personas van desarrollando obesidad a lo largo de su vida. Sin embargo, ¿cuál fue mi cuestionamiento cuando comencé el doctorado? ¿Qué es lo que nosotros como científicos desde la psicología hemos aportado a esto? Y en eso me gustaría que nosotros pensemos en el fondo cuáles podrían ser las variables que típicamente hemos podido vincular desde la psicología a la obesidad. Y lo que quiero que veamos primero es esta imagen en que a lo mejor no lo vamos a reconocer enseguida, pero él es un alcalde de Sinaloa, México, llamado Manuel Chapman, que hace poco tiempo se viralizó un video justamente en donde él lo que hizo fue acercarse a una comunidad educativa y en esta comunidad había niños muy pequeños, entre 5 o 6 años aproximadamente, y él, voy a leer, ¿cierto?, en honor a la verdad, tras apuntar a una niña y pedirle que se acerque, la autoridad se interesó en sus hábitos y gustos alimenticios, dirigiéndose a la profesora y le preguntó, ¿cuál es el problema de esta niña? Esta niña tiene una obesidad espantosa, horrible.
Eso él lo dijo en presencia de la niña se había acercado, estaba muy cerca de él y por supuesto su reacción emocional fue muy negativa. Ella se desbordó emocionalmente, la profesora no supo cómo manejar tampoco esta situación y el alcalde insistió en comprender qué es lo que pasaba con esta niña, qué es lo que comía y este video se viralizó, fue muy visitado en redes sociales justamente por la conducta que él denotó. Esta fotografía, que si les evoca risa es porque justamente se hicieron muchos memes respecto de esta persona. Él es un abogado chileno de nombre Matías Pérez Cruz, que es el presidente de Gasco. Y se viralizó también un video de él porque este verano, si no me equivoco, él tenía una propiedad a su nombre en la cual llegaron personas en la parte de la playa que colinda con su propiedad que él quiso expulsar de ahí porque era una propiedad privada. Cuando él hizo esto fue grabado y este video fue difundido. Independiente de la actitud que él tuvo, que nosotros podemos juzgar como prepotente, inadecuada, etcétera, etcétera, lo que a mí me llamó la atención es que esta imagen se viralizó y a él se le ridiculizó especialmente por su contextura física, ¿ya? Porque él es una persona que probablemente tiene exceso de peso y en las imágenes que se difundieron lo que se hacía justamente, además de juzgar su actitud, mofarse, no es verdad, de su apariencia física. Entonces pareciera ser que es muy fácil opinar respecto de la apariencia física que nosotros tenemos y especialmente respecto de nuestro peso. Acá ya para ir terminando también en relación a esto, Andrea Ocampo es una licenciada de la Pontificia Universidad Católica, licenciada en Filosofía, que hace poco tiempo ha marcado cierta presencia en redes sociales especialmente, porque ella es una persona con obesidad y hace un llamado a los medios de comunicación a dejar de discriminar a personas obesas. ¿Por qué? Justamente porque ella concluye que los medios de comunicación no favorecen el que existan mujeres obesas, especialmente mujeres, bueno, porque además es feminista, pero especialmente mujeres obesas en los medios de comunicación. Ella lo que establece es que se les discrimina, que no tienen presencia, que las figuras en pantalla actualmente obedecen a otros cánones de belleza que marginan a personas que tienen problemas con el peso y que por tener problemas con el peso no los hace más incompetentes que otros, ¿no es así? Y a la derecha hay una actriz que se sometió a una cirugía bariátrica hace un tiempo en donde ella siempre desempeñó roles relativos a ser empleada doméstica y luego de operarse ella en diversas entrevistas lo que manifestaba era que una vez que perdió peso ella sí obtuvo otros roles con otras características. Ella dejó de ser la típica empleada doméstica para poder tener otro nivel de protagonismo en diversas obras de teatro o en teleseries. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esta reflexión? A que justamente la sociedad en la cual nosotros vivimos, y no solamente en Chile, también en otros países, pareciera ser que tiene cierta tendencia a juzgar a las personas por cuestiones como, por ejemplo, el peso. Y en ese sentido es que mi línea de investigación está centrada específicamente en el constructo de estigma de obesidad, que lo vamos a entender justamente como aquella devaluación y denigración de personas por tener exceso de peso, una característica que es visible, que no podemos ocultar y que por lo tanto nos vuelve víctimas justamente de actitudes negativas, de prejuicios, de estereotipos y finalmente de conductas que son discriminatorias. En Chile no hay tantos estudios respecto de estigma de obesidad, sin embargo en Estados Unidos yo creo que hace ya más de una década se está investigando y existe suficiente evidencia que nos permite comprender que el estigma genera una serie de mecanismos fisiológicos, psicológicos y conductuales que favorecen el que una persona se mantenga en este problema con el peso. ¿Por qué? Porque justamente las personas al ser víctimas de este tipo de situaciones, lo que ocurre es que generan una respuesta similar a la del estrés psicológico, es decir, se considera la estigmatización como un estresor. Y por lo tanto, cuando se desencadenan estos eventos, lo que ocurre es que las personas, al tener una respuesta de estrés psicológico, también desencadenan mecanismos fisiológicos que han sido ampliamente estudiados y que dan cuenta en el fondo de cómo nuestras estructuras cerebrales se van activando, por ejemplo, el hipotálamo,
la hipófisis y el córtex adrenal para generar diversas hormonas que justamente lo que hacen es afrontar esta situación de estrés. Entonces, cuando el eje hipotalámico hipoficiario adrenal comienza a activarse, lo que ocurre es que intenta compensar a nivel hormonal nuestro organismo para hacer frente a este tipo de situaciones. Y cuando el córtex se activa, lo que hace es liberar glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, sustancia que ha sido también profundamente investigada. ¿Por qué? Porque se le asocia con la ingesta alimentaria. Sabemos que en presencia de cortisol, que es una hormona que se genera por el estrés, lo que ocurre a nivel conductual es que nosotros tenemos una mayor ingesta alimentaria. Y entonces se ha asociado el cortisol con el aumento de peso, con la obesidad abdominal y con la preferencia alimentaria, obviamente de productos que no son tan saludables. Entonces, a nivel fisiológico, nuestro cuerpo está respondiendo, a nivel conductual también, a través de la conducta alimentaria. ¿Y qué es lo que nosotros podemos concluir? Bueno, entonces estas personas que son estigmatizadas, con esta serie de respuestas, claramente pueden o aumentar su peso o tener muchas dificultades para perderlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos que la sociedad estigmatiza a personas por tener exceso de peso, o cuando nosotros involuntariamente también hacemos comentarios de otra persona relativos al peso, también estamos contribuyendo a esto. ¿Qué más se sabe respecto del estigma? Bueno, que lamentablemente existen diversas fuentes de estigmatización y pueden ser desde personas desconocidas hasta personas cercanas. De hecho, las personas pertenecientes a nuestra familia parecen ser personas que habitualmente tienen actitudes que nosotros podríamos calificar como estigmatizadoras. Por supuesto que no es de una manera intencional, pero sí ocurre, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque es muy fácil hacer comentarios en relación a esto. Sin embargo, dentro de las fuentes de estigmatización, también se ha visto que los profesionales del área de la salud tampoco están ajenos a estas actitudes. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que tenemos personas que consultan con diversos profesionales, endocrinólogos, diabetólogos, profesionales de la nutrición, que en realidad lo que hacen con su conducta es también perpetuar de alguna manera esta percepción de discriminación. ¿Y por qué es que esto ocurre? Bueno, lo que se ha estudiado es que en general se cree que las personas son obesas por una cuestión de voluntad, porque no son capaces de hacer ejercicio, porque no son capaces de adherir a un patrón alimenticio saludable. Hay de alguna manera una atribución que es más bien moral, es que tú no quieres dejar de ser obeso, más que es una enfermedad y en realidad como enfermedad tenemos que tratarla, ¿sí? Entonces, como existe esta atribución, es muy fácil juzgar. Para la sociedad es muy fácil juzgar. ¿Qué es lo que además sabemos? Bueno, lamentablemente que las mujeres tenemos peores consecuencias por estos niveles de estigmatización. De alguna manera las mujeres somos discriminadas solo por ser mujeres, pero si además tenemos exceso de peso, en realidad vamos sumando a esta ecuación elementos más bien negativos. ¿Sí? Las mujeres tienen peores consecuencias, aun cuando los hombres también son víctimas del estigma, no estoy diciendo lo contrario. Pero lo que sí se ha encontrado es que a las mujeres se les estigmatiza mucho antes, es decir, a los hombres se les perdona tener unos kilos de más, mientras que a las mujeres mucho antes se les comienza a estigmatizar. Mujeres con un índice de masa corporal de 26, 27, que las ubican en sobrepeso, ya son víctimas de estigmatización, versus que los hombres reportan ser víctimas de estigmatización con un índice de masa corporal 30 o superior, que los tiene en la categoría de obesidad, ¿ya? Entonces, allí también hay un tema interesante. Y tal como les decía al inicio, estas situaciones ocurren en diversos contextos. Los medios de comunicación, los prestadores de salud, en los establecimientos educacionales, en la familia, en los contextos laborales. Hay personas que no son contratadas por tener exceso de peso. Entonces, es un problema que abarca diversas dimensiones de funcionamiento de las personas. ¿Qué más sabemos en relación al estigma? Que se asocia con este constructo que también se ha estado investigando últimamente, que es el de comfort food o de alimentación reconfortante. No hay una traducción muy buena para el comfort food en realidad, pero hace alusión justamente a la preferencia de alimentos que generan emociones positivas y que uno prefiere consumir justamente cuando tiene emociones más bien negativas.
¿sí? Entonces las personas cuando enfrentamos emociones negativas, cuando enfrentamos situaciones estresantes, preferimos consumir alimentos que resulten confortantes. ¿Por qué? Bueno, porque estos alimentos lo que hacen es aumentar, por ejemplo, los niveles de serotonina y entonces aumenta nuestra respuesta emocional positiva, ¿ya? Entonces, obviamente, si estamos enfrentando una situación que demanda mucho esfuerzo por nosotros o que nos afecta de alguna manera en la dimensión emocional, obviamente el consumir este tipo de alimentos lo que va a hacer es que nos va a permitir sentirnos, al menos en ese momento, mucho mejor. Hay cierta discusión hoy en día respecto del comfort food porque habitualmente se atribuye a que los alimentos de alta densidad calórica, con altos niveles de azúcar o de grasas, son considerados comfort food. Sin embargo, también hay estudios que postulan que el comfort food va a variar de sujeto en sujeto. ¿Y por qué? Porque se asociaría con las emociones que nos permiten elicitar y que nos llevan a nuestra infancia, en donde cada uno de nosotros va a tener distintos tipos de alimentos reconfortantes porque nos va a recordar en periodos previos, ¿cierto?, esta sensación de seguridad. Y esto se ha estudiado especialmente con adultos mayores. Entonces, si alguien a futuro desea estudiar el comfort food justamente con adultos mayores, mi recomendación es que trabaje con, primero, la pesquisa de cuál es ese alimento reconfortante, porque de esa forma va a poder justamente probar esta hipótesis. Y también lo que se ha encontrado es que hay diferencias según sexo y según edad, por lo que ya les decía, pero según sexo porque el helado parece ser un alimento reconfortante tanto para hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen cierta predilección por los alimentos azucarados y los hombres tienen cierta predilección por alimentos con algún contenido proteico, ¿sí? Entonces, también se han encontrado allí algunas diferencias. ¿Cuál es la importancia del estigma de obesidad, además de todo lo que yo les estaba hablando? Antes de mostrarles principalmente los resultados de mi investigación, es que a mí me gustaría poder comentarles respecto de esta Federación Mundial que hay de la obesidad, en donde ellos establecen ciertos elementos prioritarios dentro de sus políticas de intervención. Esta federación agrupa más de 50 asociaciones alrededor del mundo que cuenta con profesionales del área médica, profesionales de la investigación y profesionales de la salud que están interesados en combatir la obesidad. Y dentro de las líneas prioritarias que ellos establecen, bueno, comprender la obesidad como una enfermedad, que ya lo hablamos, ¿cierto? Evaluar los determinantes comerciales, de allí viene todo lo relacionado, por ejemplo, con la ley de etiquetado y cómo en otros países hay una fuerte impulsación de medidas que busquen en el fondo no favorecer el consumo de alimentos que no son saludables. Por supuesto, han puesto o se han enfocado en la obesidad infantil, en que haya una cobertura de salud universal para la obesidad, pero también uno de sus ejes centrales es el estigma de obesidad, justamente por lo que estamos hablando. Y lo que aquí aparece es una cartilla en donde ellos evaluaron a 22 países, dentro de los cuales lamentablemente no está Chile, pero ellos asignaron un puntaje, tal cual como ustedes ven ahí un +4, ellos revisaron los distintos reportes de los medios de comunicación de ese país y los evaluaron respecto de cuánto estigmatizaban o cuánto no estigmatizaban. Entonces, aquellos que tienen un puntaje positivo es porque del total de elementos que ellos revisaron, se dieron cuenta que en realidad los mensajes no eran tan estigmatizadores, versus países como Alemania, por ejemplo, que tiene un -8, o Hong Kong, que tiene un -6, son países que sus reportes audiovisuales son más bien estigmatizadores. Acá un pequeño ejemplo para que lo podamos comprender y por si hay algún integrante acá de algún equipo de investigación interesado en los medios sociales, por ejemplo, sería interesante ver qué es lo que ocurre en Chile. Lo que hacen estas imágenes en rojo es justamente perpetuar el estigma. ¿Cómo? Porque esta imagen lo que hace es mostrar un vientre en donde a la persona se le corta la parte de arriba y la parte de abajo, de alguna manera mostrar una imagen, una figura humana cortada, es ya deshumanizante. Y no es suficiente con el abdomen que está abultado, sino que hay que además remarcarlo con una cinta métrica. Al lado lo que hay es una persona en una estación de trabajo, evidentemente obeso, que está aparentemente fatigado o durmiendo. Entonces lo que buscan estos medios, aun cuando favorecen el que los mensajes sean a favor de combatir la obesidad, justamente demuestran cómo se perpetúa la estigmatización, en contraste con estas cartillas que han sido evaluadas con puntaje positivo. ¿Por qué?
porque esta persona está comprometida con una actividad física, tiene una expresión facial que es favorable, en donde se potencia este mismo mensaje, pero no se perpetúa la estigmatización, y a la derecha se muestra un político que es famoso en México y que ha hecho o ha tenido distintas iniciativas en pos de disminuir la estigmatización. Entonces es interesante ver cómo a nivel país las distintas redes o medios de comunicación también favorecen el que esta situación se perpetúe. Considerando todo lo anterior entonces, considerando que el estigma es un problema que está presente en la mayor parte de nuestras sociedades y que hay poca evidencia en Chile respecto de ello, es que yo a continuación les voy a mostrar los resultados de dos estudios que realicé durante mi formación doctoral. Un estudio de corte experimental y un estudio no experimental. El primero de ellos estaba específicamente centrado en poder comprobar la hipótesis del comfort food y la hipótesis del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, es decir, relacionado a la liberación de cortisol. Este estudio lo que pretendía hacer era ver cómo el estigma de obesidad influía justamente en cortisol, es decir, las personas estigmatizadas producen mayor cortisol, y en cómo el estigma de obesidad se asoció con ingesta alimentaria. ¿Cómo se hizo esto? Con un estudio con 82 mujeres. Ya como les decía anteriormente, el estigma se observa con peores consecuencias en mujeres y la mayoría de la evidencia experimental es justamente con este tipo de población. Entonces lo que yo hice fue tener una muestra compuesta por 82 mujeres que en promedio tuvieron 45 años y que fueron sometidas a este procedimiento experimental. Los criterios de exclusión fueron encontrarse embarazadas o autorreportar un consumo de alcohol superior a 7 tragos por semana, y la distribución por IMC ustedes pueden ver que es bastante equitativa entre normopeso y exceso de peso, lo que fue intencionado, ya que queríamos controlar justamente el efecto del peso en los resultados de este estudio. Se aplicaron una serie de instrumentos para medir afecto positivo, afecto negativo, estrés psicológico. Se utilizaron materiales tales como dos videos, un video experimental y un video control, para hacer la manipulación experimental. Se midió el cortisol y se midió también la ingesta alimentaria a través del consumo de una colación, que era maní salado y unos chocolates tipo M&M. El procedimiento duró aproximadamente 1 hora y media, en donde cada una de las participantes asistió al laboratorio y siguió rigurosamente las indicaciones que se le habían dado previamente. Ellas fueron citadas a las 11 de la mañana para poder controlar el efecto de la liberación diurna de cortisol, y una vez corroboradas todas las indicaciones en relación a haber desayunado y haber suspendido la ingesta alimentaria durante 2 horas previas al experimento, se procedió a la primera muestra de cortisol salival. Ellas proveyeron 4 muestras de cortisol salival cada 20 minutos. Entre la primera y la segunda, ellas fueron expuestas al video control y video experimental. Luego ellas respondieron las variables psicológicas de interés, y entre la tercera y cuarta medida ellas tuvieron a su disposición la posibilidad de consumir esta colación. Solo para que ustedes se puedan hacer una idea respecto de los videos, el video experimental era un documental del HBO en donde se mostraba el testimonio de distintas personas que tenían exceso de peso y cómo habían sufrido diversas experiencias de estigmatización. Y el segundo video era un video con contenido de flora y fauna al sur del mundo, ¿cierto? En donde lo que se hacía era justamente describir cuáles eran las características de los animales y las características geográficas de esta zona. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos ahí? Recuerden que una de las hipótesis era la relativa al comfort food. Respecto al comfort food, bueno, nosotros queríamos ver si es que había una asociación entre estrés psicológico e ingesta alimentaria, y si esta asociación estuvo mediada por estas emociones negativas. En la condición estigma encontramos efectivamente que las mujeres estigmatizadas que autorreportaron mayor estrés tuvieron una mayor ingesta alimentaria. Asimismo, las mujeres estresadas que estuvieron expuestas a la condición de estigma, experimentaron más emociones negativas. ¿Qué es lo que encontramos en la condición control? Que las mujeres expuestas a este video de flora y fauna, ¿cierto?, no tuvieron una asociación significativa entre estrés psicológico e ingesta. Por lo tanto, esta hipótesis del comfort food estaría cobrando fuerza. Las mujeres estigmatizadas comieron más cuando percibieron mayores niveles de estrés versus las mujeres que no fueron estigmatizadas y que autorreportaron niveles de estrés. Además, nosotros probamos cómo se asoció el malestar psicológico medido a través de estos indicadores
qué tan preocupada, amenazada o qué tan ansiosa se sintieron en la situación experimental, y a través de estas emociones más bien negativas derivadas de los videos. Y lo que hicimos con el total de la muestra, esta vez no haciendo la distinción entre la condición estigma y condición control, es que las mujeres que autorreportaron mayor malestar psicológico, independiente del video que ellas observaron, tuvieron una mayor ingesta alimentaria, ¿sí? Entonces la hipótesis del comfort food fue probada a través de esos dos resultados. ¿Y qué es lo que pasó con el eje? Bueno, también nosotros contribuimos con evidencia respecto de que aquellas mujeres que fueron expuestas a la condición de estigmatización, ustedes pueden ver en este gráfico, acá están las mujeres que vieron el video control y acá están las mujeres que vieron el video de estigma. Y acá nosotros encontramos diferencias, no acá. En las mujeres que fueron expuestas al video de estigmatización, aquellas que autorreportaron mayor estrés también tuvieron una mayor producción de cortisol, ¿ya? Entonces nosotros allí encontramos un efecto de interacción entre el estrés psicológico y la condición de estigma, tal que las mujeres que fueron expuestas a mayor estrés, que autorreportaron, mayor estrés y que vieron este video de estigmatización, produjeron mayores niveles de cortisol que el otro grupo. Entonces sí encontramos que efectivamente el estrés predice una trayectoria positiva de cortisol y no encontramos diferencias específicamente del promedio de cortisol entre los dos grupos. En síntesis, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir aquí? Que las mujeres estigmatizadas reportan mayores niveles de estrés y que además presentan una mayor ingesta alimentaria. Por otra parte, también podemos concluir que las mujeres estigmatizadas que reportan mayores niveles de estrés también reportan o producen mayores niveles de cortisol. Y que independiente de la condición, aquellas mujeres que autorreportaron mayor malestar psicológico también tuvieron una mayor ingesta alimentaria. El segundo estudio que yo les quiero mostrar es el estudio no experimental, en donde nosotros tuvimos una muestra compuesta por hombres y mujeres, 383 participantes, que eran participantes de un estudio mayor, un Fondesit de iniciación dirigido por el doctor Manuel Ortiz, que en el año 3 de aplicación de este Fondesit longitudinal, ellos además respondieron los instrumentos que me permitieron comprobar las hipótesis aquí propuestas. Esta es una muestra de 45 años de edad en promedio. Si ustedes se fijan, el índice de masa corporal los ubica en la categoría de sobrepeso. El 45% de ellos reportó tener enseñanza media o técnica profesional, y estos instrumentos con un enfoque cualitativo que me permita al inicio poder comprender cuáles son los contenidos que emergen, cuáles son las creencias que entonces en nuestro contexto hay en relación a la obesidad, cómo es que estas creencias nos pueden afectar, y una vez teniendo esos instrumentos creados, validados, en donde haya podido comprobar que efectivamente son instrumentos válidos de aplicar en hombres y en mujeres, voy a poder probar efectivamente cómo es que este patrón de relaciones funciona y cómo es que difiere justamente entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son?